En todas las eras de la historia y entre todos los miles de millones de seres humanos que han existido a través de los tiempos, solo han existido muy pocos, muy contados, que llegan a la capacidad o al estado de iluminación. Los más conocidos son Buda y Jesús. Pero ciertamente y de una indebida forma, los hombres a través de los tiempos han querido pretender alcanzar ese estado, pero ni siquiera conocemos qué es. Y lo confundimos con un estado que es del que vamos a hablar hoy en día en Hacia lo Cierto, que es el ego, lo cual para nada se relaciona, para nada, con la iluminación y sin embargo es un estado muy negativo para las personas. Vamos a escuchar lo que nos dice el autor y cómo comprenderlo para no tocarlo, porque los pies del hombre común y corriente como tú y como yo deben de estar pegados siempre a la tierra. El ego es el ser individual, la parte consciente del individuo, el yo. El proceso del pensamiento es el que crea el ego, al yo. La conciencia da la cualidad o condición del yo soy. El yo real no es el cuerpo ni la mente del hombre. Estos forman parte de su personalidad, que es el yo inferior. Entonces, el yo real es el ego, cuya manifestación es la individualidad. El yo real es independiente del cuerpo, en el cual habita y es hasta independiente del propio mecanismo de la mente, a la cual el ego la utiliza como instrumento. El yo real es eterno e indestructible. No puede morir o ser aniquilado. Y suceda lo que suceda al cuerpo, el yo real no deja de existir, pues es alma. Podemos desarrollar las facultades de tal forma que seamos conscientes de la realidad del alma y de su independencia del cuerpo, cuya materia cambia día a día y es nuestra parte irreal y transitoria. El ego es el verdadero campo de conciencia y una de las más buenas pruebas de su existencia es que jamás se repite exacto el mismo estado de conciencia, aunque la vida dure 100 años y pase el ego por millares de millones de tales estados de conciencia. Esto puede ayudarnos a comprender por qué ciertos estados mentales y ciertas cosas abstractas acompañan al ego en la morada divina y por qué otros se disipan en el espacio. Entonces, todo cuanto vibra en armonía con el ego, como por ejemplo una buena acción, tiene afinidad con él y le acompaña a la morada divina, formando parte de la biografía de la personalidad que se está desintegrando. Los sentimientos elevados, es decir, los grandes sentimientos, las grandes intenciones, recorren las 7 escalas de la conciencia y alcanzan el ego, y la mente pone a vibrar sus células. Se menciona que en promedio 60,000 millones de egos componen nuestra humanidad. El ego se alimenta del sufrimiento y prospera
en la desdicha. En cambio, la felicidad, la alegría y la dicha son el veneno mortal para el ego. Ego es el fenómeno más negativo de la existencia. Es como la oscuridad. Justo vive en su centro, donde no hay existencia positiva. Es simplemente la ausencia de luz. El ego solo puede existir si existen problemas, debates, luchas, y cuanto mayor es el reto, más crece el ego, que solo existe en el conflicto, porque no es una entidad, sino una tensión. Se nutre de tensiones y vive de tensiones. Y el atraer la atención de los demás es su estimulante, un buen alimento para el ego, que le aporta energía y le hace sentir importante. Cuanta más atención le presta la gente, más crece el ego, y si es ignorado, se abate. Benavente dice: el único egoísmo aceptable es el de procurar que todos estén bien para estar uno mejor. Sófocles comenta: siempre se repite la misma historia. Cada individuo siempre piensa en sí mismo. Pues para mí es un placer compartirte este estado del ser humano, porque nos encontramos muchos a nuestro alrededor, pero aquí te acabamos el autor y yo de compartir cuál es el veneno para eliminarlo. Así es que espero que de verdad seamos felices, tengamos dicha siempre y estemos alegres para espantar al ego, y te espero en nuestro próximo valor. Hacia lo cierto. Tomo 850 pesos. Promoción mencionando que lo escucharon o vieron en plataforma, 650 pesos los 2 tomos. Comunícate con nosotros. Editorial Unizar 33 36 15 25 91.